algún tiempo leía un estudio acerca de la diferencia de los países donde hay estaciones y aquellas que no lo hay, como el nuestro. Y se decía que, digamos que los países donde hay estaciones, en cierto sentido, en cierto grado, las personas son un poco más felices, son un poco más, digamos, evitan las rutinas. ¿Por qué razón? Porque cada vez que viene un cambio de estación, ¿qué viene? Viene un cambio de ropa, viene un cambio de decoración. Y esos cambios que ocurren normalmente en esos países cada 3 meses, esos cambios hacen que las personas cada día estén como más motivadas, como más ilusionadas, ¿sí? Por ejemplo, ellos viven su Navidad digamos en diciembre, nosotros desde septiembre porque pues no tenemos otra forma, ¿no? Y no ayudan mucho las emisoras que dicen que desde septiembre se siente como si fuera diciembre. No están ayudando mucho, pero digamos que hay algo que nos ocurre a nosotros como sociedad, como país, ya lo hablábamos la semana pasada, como personas, y es que tenemos la tendencia a volverlo todo una rutina, a volver una rutina todo. Entonces, claro, países como los nuestros, donde no hay cambio de estaciones, nada de eso, todo el año es lo mismo. Entonces, ya para esta época de septiembre, octubre, ¿cómo está uno? Como cansado ya, como desganado, como un poco aburrido, ¿no? Dile que diga al lado, no se aburra, dígale, no se aburra. Pero está uno como un poco rutinizado allí. Y hay algo que nos ocurre también a nosotros en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios, y es que como que lo vamos volviendo rutinario. Como que a veces la oración no tiene el sentido que debería tener, a veces el servicio, a veces la adoración, a veces nuestra propia oración, nuestra relación con la palabra de Dios, como que no tiene el mismo sentido que debería tener. Pero hay algo que yo quiero que quede muy marcado en nuestros corazones en esta mañana, y es que Dios les ama. Bueno, no me convencieron mucho. Dios les ama. Ustedes son amados por Dios. Ustedes son valiosos para Dios. Cada uno de nosotros es tan importante que por causa de nosotros el Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz. Por amor a nosotros, para salvarnos, para alcanzarnos. Y ese amor, digamos que debe ser en doble vía, en doble dirección. Me gusta como lo dijo el apóstol Juan cuando dijo: nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces el Señor nos ha amado y hay una respuesta que Él espera de parte de nosotros a ese amor. ¿Y cuál es esa respuesta que Él espera de nosotros? Nuestro servicio. Pero nuestro servicio cada día más renovado, cada día más repotenciado, cada día más como en las estaciones. Por eso les ponía ese ejemplo. Él les ponía ese ejemplo, como en las estaciones donde dejas cosas atrás y empiezas a sacar otras cosas que sabes que vas a necesitar. Y nosotros diariamente, por eso me gusta como lo dijo el apóstol Pablo, cuando dijo que mientras este hombre exterior se desgasta, el interior, ¿qué hace? Se renueva de día en día. Nosotros deberíamos estar constantemente evaluando, reevaluando y renovando nuestro servicio y nuestra comunión con Dios. Porque eso te va a bendecir. Bendice tu vida, bendice tus relaciones, bendice tu familia, porque siempre va a venir algo nuevo de parte de Dios. ¿Cuántos quieren algo nuevo de parte de Dios? Entonces un gran hombre dijo esto, dijo: no puedes esperar algo, no puedes esperar resultados diferentes si siempre haces las mismas cosas.
Si quieres ver algo nuevo, ¿cuántos quieren ver algo nuevo en sus vidas? En sus hogares, en sus finanzas. ¿Cuántos quieren que Dios los sorprenda con algo nuevo? Entonces tienes que empezar a renovar tu servicio. Tienes que renovar ciertas cosas en tu vida si quieres ver algo nuevo. Tal vez hay gente que dice, ay, estoy como cansado. Estoy como cansado de la vida que tengo, de las cosas como van, estoy cansado. Entonces, si tienes esa sensación de cansancio dentro de ti, es porque hay algo que está pidiendo renovación. Renovación. Tal vez cuando llegas a la casa ya no sientes la misma alegría, la misma felicidad que sentías hace 5 años, 10 años, no sé. Entonces ya es hora de ¿qué? De renovar tal vez la pintura, por lo menos los muebles. No les gustó mucho eso, pero ya es hora de un cambio. Dígale al que tiene al lado, dígale, es hora de un cambio. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Vamos a leer este pasaje de Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Dice así la escritura. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, está hablando el profeta Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa, ¿qué sucedió? Se llenó, diga conmigo, se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo, de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Amén. Por favor, tome su Biblia, su celular y diga conmigo: esta es la palabra de Dios. Diga: yo la creo, es la verdad y me ha sido dada para cumplir un propósito: bendecirme, edificarme, llenarme. Diga: con ella renovaré mi entendimiento para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Dele un aplauso a Dios, por favor, con todo su corazón. Y me gusta y me impacta este pasaje porque digamos que hay 2 cosas allí que podemos encontrar en esta escritura. La primera de ellas, la condición, digamos que, la primera de ellas es la siguiente, y es que todos tenemos algo que ofrecer. Dígale que tiene a su lado, dígale: tú tienes algo para dar. Tú tienes algo para dar. Y esto es interesantísimo. ¿Sabe por qué es interesante? Porque los seres humanos, muchos de nosotros, vivimos como con un velo en nuestra cabeza que nos dice que no somos suficientes. Tenemos como un velo en nuestra cabeza que nos dice que no somos suficientes.
Y entonces a ti te dicen, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, te dicen, bueno, tienes que hacer una presentación. Y entonces, ¿qué sucede? Evitamos eso. Nos da nervios. Y esos nervios es porque la primera pregunta que surge es, ¿yo? ¿Yo? Imagínate que tuvieras, que invitaran, ahora mismo te llegara ahí al celular una invitación a dar una conferencia en el Congreso de la República. ¿Qué es lo primero que se te vendría a la cabeza? Señor, ¿estoy listo? O ¿yo? ¿Quién yo? Uy, pero ¿por qué a mí? Y cuando tú te preguntas, pero ¿por qué a mí? Pero yo. Es porque dentro de nuestra cabeza, en nuestra inconsciencia, en nuestra mente inconsciente, tenemos lo que todos los seres humanos compartimos, y es una sensación de incapacidad y de insuficiencia. Pero tú tienes algo para dar. Hay algo especial en tu vida, hay algo tan especial en tu vida que tu huella dactilar es única, que el iris de tu ojo es único, nadie en este mundo lo tiene, que hasta el tono de tu voz es única, nadie en ese mundo tiene la voz que tú tienes, porque tú eres especial. Hay algo que Dios depositó en tu vida y que el diablo quiere quitar, y que el diablo quiere velar, y que el diablo quiere cegar para que no comprendas que hay algo especial que Dios quiere hacer en ti a través tuyo. Por eso a veces cuando te dicen, venga, ¿por qué no oras? ¿Por qué no dirige la oración? No, yo no, que lo haga otro. ¿Por qué? ¿Por qué huimos a hacer nosotros la oración? Porque algo dentro de nosotros nos dice que tal vez Dios no nos oye, que ore el pastor, que Dios a él sí lo oye, que ore esta persona que lleva más tiempo en la iglesia. Y hay algo una expresión que usó Jesús hace pocos días que me llamó mucho la atención, y es que hay personas que viven con oraciones prestadas. Es decir, se la pasan siempre ore por mí, venga, le encargo que ore. Venga, le pido que ore. Oiga, y le encargo por favor que ore. Sí, qué bueno que otro ora por ti, pero tu voz, que es única, tiene que ser oída en el cielo. Amén. Entonces hay algo en ti que puedes dar. Por eso quise empezar este mensaje esta mañana con el testimonio del trabajo que se está haciendo con los niños. Porque yo quiero que tú comprendas que tú puedes ser usado por Dios. Dios te puede usar. Tu testimonio, tu historia de vida, la forma como has superado crisis, como has superado etapas, puede ayudar y bendecir a esos niños. Pero hay algo que te dice, no, pero ¿para qué? Si tú no tienes nada para dar, no tienes nada para contar. Pero tú tienes mucho que contar. Dígale que tiene al lado, tienes mucho que contar. Por favor, si el que está al lado de su esposo, no le diga eso. Y lo segundo que nos enseña este pasaje que acabamos de leer, lo estamos viendo a término general, es que debemos renovar nuestro servicio. ¿Sabe por qué debemos renovar nuestro servicio? Mira lo interesante de esto. Estamos leyendo Isaías capítulo 6. Pero en el capítulo 1, versículo 1, Dios se revela a Isaías y lo llama. Es decir, en el capítulo 6, Isaías ya era un profeta. En el capítulo 6, Isaías ya era un hombre de Dios. Isaías fue uno de los profetas más grandes que hubo. Digamos que, bueno, vamos a hablarlo en nuestro contexto de nuestra Biblia. Porque hay otra Biblia que es el canon griego, que tiene otra división, etcétera. Pero vamos a hablarlo en el contexto de la Biblia que usted tiene. Y la Biblia que nosotros tenemos está dividida en dos grandes grupos de profetas: los profetas mayores y los profetas llamados menores. Y se llaman así no porque unos eran más siervos de Dios que otros. Se llaman así porque unos tienen unos libros más extensos que otros. Y dentro de los profetas mayores, Isaías es el más grande.
Isaías es el mayor de los profetas mayores. Y es interesantísimo esto porque Isaías es llamado el quinto evangelio. ¿Y sabe por qué se llama Isaías el quinto evangelio? Porque Isaías vivió aproximadamente entre 600 y 700 años antes de Cristo. Y ningún otro de los profetas habló tanto de la venida del Mesías, del nacimiento del Mesías, del sufrimiento del Mesías, de la muerte del Mesías. Cuando un judío lee Isaías 53, queda impactado e impresionado. Digamos que ese capítulo de Isaías 53 es uno de los capítulos que poco leen los judíos. Y ese capítulo de Isaías 53 describe el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz. Ningún otro profeta describió tanto la vida del Mesías como Isaías. Su nacimiento, su ministerio, su muerte en la cruz y su gloria postrera. Ningún otro. Es tan interesante el libro de Isaías que Isaías tiene 66 capítulos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Y los 39 primeros capítulos de Isaías describen, o la estructura describe, habla del juicio, así como el Antiguo Testamento. El mensaje del Antiguo Testamento es de juicio. Y los 27 capítulos siguientes describen la restauración y la salvación, como el Nuevo Testamento. Hay unas cosas tremendas en este Isaías, en este libro de Isaías. Isaías era un profeta de la corte real. Digamos que habían dos clases de profetas. Uno, que eran los profetas como Elías, que vivían en las montañas, que vivían alejados de la sociedad, y otros, los profetas llamados cortesanos, que eran los profetas que vivían junto a los reyes y vivían bien, digámoslo así. Y este profeta Isaías, en el capítulo 6, aunque ya era un hombre de Dios, aunque ya tenía el llamado, aunque ya tenía visiones de parte de Dios, en el capítulo 6, Dios se le revela una vez más a través de una visión. E Isaías vio algo que los hombres de la Biblia, Daniel lo vio, Juan lo vio, Ezequiel lo vio. ¿Y sabe qué sucedió cuando ellos vieron esa gloria de Dios? Dice la Biblia que caían desmayados, paralizados frente a la gloria de Dios. Era tan sublime lo que veían que perdían todas sus fuerzas y caían al suelo, desmayados completamente, rendidos ante la majestad y la gloria de Dios. Ahora yo quiero que ustedes entiendan que lo que acabamos de leer, lo que Isaías vio, no fue al Padre Celestial. Él no está haciendo una descripción del Padre Celestial. Él está haciendo una descripción de Jesucristo en su gloria. Porque el libro de Hebreos nos dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y entonces Isaías lo que ve es al Señor Jesucristo. Ve la gloria del Señor. Y escuche, él ya era un profeta, él ya estaba sirviendo a Dios. Y el Señor pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él no dijo, Señor, yo ya estoy haciendo algo. Señor, llame a otro porque yo estoy ocupado. No, ¿qué dijo? Dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero decirle esta mañana que esa pregunta del Señor es para cada uno de nosotros, es para ti. Dice el Señor, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es una pregunta que va dirigida a todos nosotros. Sí, a ti, sí, a ti. A ti que tienes esas dudas, que tienes esas luchas, que te desanimas, que pierdes tus fuerzas, que pierdes tu... Es a ti. Pero así con esa debilidad Dios me quiere usar, sí. Pero yo que no sé hablar muy bien, yo que sé muy poca Biblia, sí, es contigo. Es contigo que está hablando el Señor. Porque ustedes y yo estamos en una lucha espiritual que desgasta nuestra vida espiritual, que desgasta nuestro servicio, que desgasta nuestro llamado. Y es esa idea de incapacidad, esa idea de insuficiencia.
Yo no soy tan importante para Dios, yo no soy tan importante. Hay gente que tiene más dones que yo, hay gente que tiene más talentos que yo, hay gente que tiene más sabiduría que yo. Y nos vamos quedando así. Una vez un hombre me dijo: pastor, yo sé que Dios me está llamando, pero yo no me siento preparado. Quiero prepararme para servir a Dios bien, y cuando me sienta preparado, entonces serviré a Dios. Ese hombre se murió y nunca sirvió a Dios. Cuando me dijo esas palabras tenía alrededor de 65 años. Murió más o menos de 83 años y nunca sirvió a Dios. Porque nunca te sentirás preparado para servir a Dios. Nunca te sentirás preparado para servir a Dios. Pero que si sirves a Dios, aún con lo poco que tienes, o que sientes que tienes poco, pero yo quiero decirte que tú no tienes poco, tú tienes mucho. Tú tienes mucho de parte de Dios. Hay algo grande de Dios en ti. ¿Y sabes quién es? El Espíritu Santo de Dios. Gracias por su entusiasmo. El Espíritu Santo de Dios. No menosprecies lo precioso de Dios que está en ti. No lo menosprecies. Porque si el Espíritu Santo, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo está en ti, entonces tú tienes cosas grandes y maravillosas. Ahora, me gusta este pasaje porque nos habla de tres cosas generales. Número uno, que el servicio es una respuesta que nosotros le damos a Dios por su amor. En una ocasión, el Señor Jesucristo entró a un lugar, y en ese lugar dice que llegó una mujer y empezó a llorarle en los pies al Señor, y con sus lágrimas enjugaba sus pies, los mojaba, y con sus cabellos los secaba. Y entonces había allí un hombre que se consideraba santo, que se consideraba limpio, y dijo: si ese fuera un profeta de verdad, sabría cuál es la clase de mujer que lo está tocando. Y entonces el Señor, digamos que empieza, pero este hombre no lo dijo, solo lo pensó. Pero el Señor, sabiendo los pensamientos de él, empieza a dialogar con él. No, digamos que quiero centrarme solo en una parte. Porque el Señor le dice: bueno, ella hizo esto conmigo, hizo esto conmigo. Y dijo: porque al que mucho se le perdona, ¿qué dice? Mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. ¿Sabe qué le estaba diciendo al Señor este hombre? Le estaba diciendo: tú me sirves poco porque sientes que te he perdonado poco. En cambio, esta mujer se entregó por completo. ¿Por qué? Porque sabía que el Señor había perdonado sus muchos pecados. El servicio es una respuesta de parte de nosotros al Señor por su amor y por su gracia. Lea el versículo 7 conmigo. Lea el versículo 7. Dice que un ángel tomó un carbón. Esto fue una visión, esto no fue literal. Dice que el ángel tomó el carbón y le dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Miren lo interesante esto. Antes de servir a Dios, Isaías fue perdonado y restaurado. Porque servirle a Dios no es pagarle, sino es responder a su gracia. Este hombre sabía que Dios le había perdonado sus muchos pecados. Y cuando somos perdonados, cuando nosotros somos conscientes de lo que Dios nos ha perdonado, ¿tú sabes cuál es nuestra respuesta? ¿Sabes cuál es tu respuesta? El agradecimiento, el servicio, la entrega a Él. Vamos a descubrir por qué cuando el Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? El Señor dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Primero, porque Él sabía que Dios le había perdonado. Y es que la culpa nos aleja de Dios. La culpa nos aleja de Dios. La culpa nos impide a nosotros
tener comunión con Dios. Cuando nosotros, a veces hay gente que por el peso de sus pecados, de sus debilidades, va a orar, se le viene una idea en la cabeza, pero ¿usted qué ora? Si usted sabe lo que está haciendo mal. En una ocasión una persona me contaba, me decía: yo tengo una gran lucha, pastor, y es que voy a orar por un enfermo, y cuando estoy orando por un enfermo y le pongo las manos, me empieza: ¿pero usted qué? ¿Por qué ora por eso? Pero si usted esta mañana tuvo un mal genio. Si usted se acuerda que ayer dijo una mentira, ¿sabe qué va a pasar si usted sigue orando? Ese hombre se va a morir. Y él con las manos puestas ahí orando: Señor, sánalo. Y tenía esa gran batalla en su mente. No sé si a usted le ocurre que a veces sale a la calle inseguro. No seguro, sino inseguro. ¿Por qué? Porque dices: que yo le he fallado a Dios, no he orado, no he leído la Biblia, y si salgo así me va a ir mal. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama culpa. Y hay gente que está tan en el peso de la culpa, que la culpa se le ha convertido como en una nube negra que le impide ver la gloria de Dios. Pero yo quiero decirles a cada uno de ustedes que el Señor nos ama y nos ha perdonado en Cristo Jesús. Dios nos ama y nos ha perdonado en Cristo Jesús. Dígale que tiene al lado: tus pecados han sido perdonados. Esto es tremendo, esto es tremendo. Porque hay gente, conozco personas que todavía están bajo el temor de las cosas que hicieron hace 5 años, 10 años, 20 años. En una ocasión conocí a esta mujer llena de amargura, de tristeza, y era una mujer muy joven, tenía solo 35 años. Y a los 35 años parecía una persona mayor de 50, 60 años. Su rostro arrugado, entristecido. Y entonces yo le pregunté a esta mujer: mujer, ¿por qué estás así? ¿Sabes qué me dijo? Me dijo: pastor, es que yo hice algo terrible en mi vida. Me dijo: cuando yo tenía 17 años, yo me practiqué un aborto. Y nunca me he perdonado eso. Había vivido más de la mitad de su vida atada a la culpa de un aborto. Conocí a esta otra mujer que tenía más o menos unos 55 años. Y esta mujer había sido, digamos, muy díscola, había sido muy desordenada en su vida, había hecho sufrir mucho a su papá. Y su papá, en algún momento de ira, cuando ella estaba joven, le dijo: ¿sabes qué? A ti te va a ir mal en la vida y vas a sufrir mucho. Y cuando esta mujer tenía más o menos unos 55 años, 50, 55 años, empezó a enfermar de los huesos, empezó a tener dolores por todo su cuerpo. Y en un momento de sinceridad me dijo: pastor, es que cuando yo tenía más o menos unos 20 años, mi papá me maldijo y me dijo que me iba a ir mal en la vida, y eso es lo que estoy experimentando ahora. 30 años con culpa, 30 años atada a la culpa, atada a la maldición. Y nosotros, mis hermanos, no podemos vivir atados a eso. Isaías, cuando estaba ahí frente a la gloria del Señor, era obvio que se sintiera indigno por su pecado. Era obvio que se sintiera así. Pero ¿qué le ofreció el Señor primero? ¿Qué le ofreció el Señor? ¿Una gaseosa? ¿Le ofreció una bebida energizante por si te desmayas, tómate esto? No, ¿qué le ofreció el Señor? Le ofreció el perdón. Porque si hay algo que limita la vida de una persona, su felicidad, su relación con Dios, su relación con los demás, es la culpa. Por favor, dígale al que tiene a su lado, dígale: no te culpes. Dígale: no te culpes. Padres que están atados a la culpa por las situaciones de sus hijos y tienen una sensación de que hicieron mal la tarea, eso se llama culpa. Y la culpa te impide crecer. Pero yo quiero decirte que el Señor Jesucristo en la cruz llevó todos tus pecados, todos nuestros pecados, pasados,
presentes y futuros, para que seamos libres. ¿Para qué? Para servirle. Por eso esta mujer pudo entrar con esa libertad y besar los pies del Señor y lavar los pies del Señor, porque sabía que el Señor no la iba a rechazar. Sabía que el Señor no la iba a rechazar. Y Dios no va a rechazar tu servicio. Dios no rechaza tus oraciones. Dios no menosprecia tu oración y tu adoración. Hay gente que le da pena cantarle a Dios. Que yo canto bonito, pero se me oye feo. Porque Dios tiene un coro celestial de ángeles que cantan precioso y se deleitan esos cánticos. Así también Él se deleita en tu adoración y tu alabanza. Amén. Gracias por su entusiasmo. Así que no te enfoques en lo que sientes que te falta. Escucha, no te enfoques en lo que sientes que te hace falta. Enfócate en lo que ya tienes en Cristo Jesús. Amén. Ahora, tal vez te preguntas en esta mañana, bueno, y entonces, ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Entonces, ¿cómo podemos servir a Dios? ¿Qué significa servir a Dios? Aquí tengo 4 cosas, 4 formas en que puedes servir a Dios. Número 1, congregándonos fielmente. Fielmente. Denle un codacito al que tiene al lado, por favor. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. ¿Sabe por qué esto es importante? Porque en la iglesia es en el único lugar donde nosotros escuchamos el lenguaje de la fe. En el mundo no vas a escuchar el lenguaje de la fe. En el mundo, jefe, estoy como triste. ¿Por qué, mijo? No, es que tengo problemas en la casa. Venga, oro por usted. No, eso no lo va a hacer su jefe. Su jefe le va a decir, mi hijo, de malas. O de pronto su jefe le va a decir, ay, qué pesar, bueno, voy a trabajar. ¿Sí o no? Pero en la iglesia es donde nosotros venimos a adorar, a conectarnos con Dios y a conectarnos con los hermanos también. En la época de los apóstoles del ministerio del Señor Jesucristo, ¿sabe cómo se llamaban entre ellos? Se llamaban hermanos. Nosotros no tenemos esa costumbre. Entonces se llamaban el hermano Carlos, el hermano Oscar, el hermano. Hay algunas personas que tienen esa. Nosotros no tenemos esa costumbre, pero sí deberíamos tener esa visión. Escuche, tal vez no tenemos esa costumbre de llamarnos hermanos, pero sí deberíamos tener esa visión. Y es que nosotros somos ¿qué? La familia del Señor, donde Él es nuestro Padre y nosotros ¿qué somos? Hermanos. Somos sus hijos y entonces por extensión ¿qué somos? Hermanos. Por eso aquí en medio de nosotros no debería haber enemistades, que este me cae mal, porque así fue en la carne. Así fue en la carne. Yo he conocido personas que digamos que con sus hermanos eso eran como perros y gatos. Y crecieron separados, se hablan poco, muchas enemistades allí. Por lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Es que el favorito de mi papá era fulano. Es que el favorito de todo. Y eso impidió que tuviéramos una buena relación con nuestros hermanos en la carne. Pero traemos muchos de nosotros esos conflictos en el Señor, que Él tiene que sanarnos. Porque somos una familia en el Señor. Por favor, mira el que tiene atrás, dígale, usted es mi hermano. El que está atrás suyo, dígale, usted es mi hermano, mi hermana. Somos hermanos. Y congregarnos fortalece nuestra fe y permite que nos sirvamos los unos a los otros. Que si usted ve a una persona triste, usted le puede decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Me permites hacer una oración por tu vida? Y tomar su teléfono y decirte, te voy a llamar esta semana para que estemos orando por esta petición.
Por eso congregar, ese es el sentido de lo que somos nosotros como iglesia. Como el sentido de la iglesia es ese. Una persona me dijo, no, pastor, yo solo voy a la predicación y salgo y me voy, porque toda esa gente me cae mal. Así me dijo, toda esa gente me cae mal. Ese no es el sentido de la iglesia. Ese no es el sentido de la iglesia. El sentido de la iglesia, ¿cuál es? Que somos una familia. Unos hermanos son más bonitos que otros, pero no importa, nos amamos. ¿Cierto? A unos el Señor los hizo con delicadeza, a otros los hizo con afán, pero no importa, nos amamos como familia en Cristo. Así que cuando usted se congrega, cuando usted viene y se congrega, se fortalece su fe, usted alaba a Dios. Por eso cuando alabe a Dios, no le dé pena, ay, yo que aquí, qué pena yo haciendo el oso, un poquito descoordinado acá, no importa. Dios se deleita en su alabanza, Dios se le deleita en su adoración. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, otra forma de servir a Dios, número uno, entonces es congregándonos. Número dos, es compartiendo nuestra fe y ganando almas. No les gustó mucho eso, pero creo que esa es la voluntad de Dios. Proverbios 11:30 dice, el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Comparte tu fe, porque tú eres un misionero en el lugar donde Dios te ha puesto. Tú tienes una misión. Tu misión, si decides aceptarla, es ganar a tu familia para Cristo. Es ganar a tu jefe para Cristo. Es de ganar a tus compañeros de trabajo, ganarlos para Cristo. Es ganar a tus amigos que no conocen al Señor. Yo me gradué en el año de 1996 del colegio. Para que calculen ahí. 1996. Y todavía tenemos, bueno, yo sé que varios lo deben tener, no sé si sea tan antiguo como el mío, pero todavía tenemos un grupo de compañeros que nos graduamos del colegio. Y saben que en aquel entonces nosotros éramos tal vez 3 o 4 los que estábamos más firmes en el Señor, y en el salón éramos 47. Éramos 47. Por eso muchos de los profesores de hoy en día, que fueron profesores de nosotros, tienen algunos problemas, porque éramos, ¿no? Bueno, y 47. Y éramos 4 los que compartíamos más la palabra y orábamos con ellos. Y le dábamos la semilla y muchos se reían de nosotros. Y muchos nos decían sí, 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 y después estaban por ahí haciendo sus triquiñuelas, sus cosas. Pero ¿saben qué? Hoy le doy gloria a Dios porque más del 60% de esos jóvenes, ya hoy en día son cuarentones la mayoría. Yo no, pero ellos sí son cuarentones. Y hay más de 5 pastores de ese grupo de compañeros. 5 pastores, excluyéndome a mí. 5 pastores. Y veo el grupo y veo las publicaciones. Amén, Dios los bendiga. Comparten mensajes de fe, comparten versículos bíblicos. ¿Sabe qué me doy cuenta yo? Que la semilla de Dios no vuelve vacía. Así que usted no se canse de hablarle a esa persona, así se burle de usted. No se canse. No se canse de orar. No se canse de darle la semilla, porque esa semilla algún día va a producir fruto para la gloria de Dios. Usted es un misionero ahí en su familia. No se canse. No diga, Señor, yo ya tanto que estoy orando por este cabecedura, Señor, tú no lo vas a... No se canse. La escritura dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sea un misionero, sea una misionera allá donde está, con sus compañeros, con sus amigos. Hábleles de Cristo, que la palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. Número 3. Usted puede servir a Dios sembrando de su tiempo, de sus tesoros y de sus talentos para Dios. Bueno, nadie dijo amén.
Segunda de Corintios 9:6. El que siembra generosamente, generosamente segará. Siembre, sea columna, una columna financiera, pero también una columna que sirve con su tiempo. Acuérdense que servimos con las 3 T: tiempo, tesoros y talentos. Recuerde, llevar el evangelio es gratis, pero llevarlo no lo es. Así que cuando damos, multiplicamos el alcance del evangelio. Con nuestra semilla se sostiene la obra de Dios. Con la semilla que nosotros sembramos, se pueden bendecir personas, se pueden hacer visitas, se puede trabajar a través de las redes sociales, de tantas cosas, tantas formas a través de las cuales hoy en día se puede llevar la palabra de Dios. Pero sea un sembrador. Yo le pregunto, seguramente usted está orando por provisión. Usted está pidiéndole a Dios que le provea algo, pero la pregunta del millón que quiero hacerle es ¿cuántas personas van a ser bendecidas por lo que estás pidiendo? Hay gente que solo ora por sus necesidades. Está bien que ores por tus necesidades, pero también ora por las necesidades de otros. Sé un sembrador. Sé un sembrador. Porque si nosotros recibimos el amor, la gracia del Señor y somos bendecidos en Cristo, ¿somos bendecidos para qué? Para bendecir. Somos bendecidos para bendecir. Grábese eso. Porque hay gente que solo se memoriza la primera parte. Soy bendecido. Y eso está bien. Pero está incompleta la frase. Soy bendecido para bendecir. Sé un sembrador. Sé un sembrador. Me gusta porque mi esposa, digamos, recalca mucho esos principios ahí en nuestros hijos. Y hace pocos días, pues nuestra hija estuvo cumpliendo años, recibió algunas ofrendas. Y mi esposa, bueno, hija, debes sembrar al Señor. Mamá, ¿cuánto? Mi esposa le dijo, tanto. Dijo, ¿todo eso, mamá? No, todo eso no, eso es demasiado. Y entonces ella le dijo, hija, pero Dios te dio más. Dios te dio más de lo que tú vas a dar. Y si tú das con todo tu corazón, créeme que Dios te lo va a recompensar y te lo va a multiplicar. Y entonces ahora vi que mi hija pidió el sobre y marcó el sobre. Porque somos bendecidos, ¿para qué? Para bendecir. No les gustó mucho eso, no despertó mucho el ánimo, pero... Y finalizo con esto. Servimos a Dios apoyando a la iglesia con nuestros dones y talentos. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ministrelo a otros. ¿Sabe qué significa la palabra ministrar? Significa servir. Eso es ministrar, servir. Cuando usted ora por una persona, usted por eso le está ministrando. La gente piensa que ministrar es que, ay, se cayó al piso, no, le ministró, no. Cuando usted ora por una persona, usted le está ministrando. Cuando usted escucha a una persona en sus problemas, le está ministrando. Cuando usted le da a una persona para el bus, ¿qué está haciendo? Le está ministrando. ¿Sabe por qué? Porque le está sirviendo. Está haciendo un canal a través del cual el amor de Dios, ¿qué hace? Fluye. Entonces se necesitan hombres. ¿Sabe qué se necesita? Y necesitan ministros. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en este mundo el diablo ha cambiado las cosas. Y entonces nosotros decimos, el ministro de trabajo o el ministro de educación. ¿Y con qué lo asociamos? Con orgullo, con corrupción, ¿cierto? Chanchullos. Pero la palabra ministro significa servidor. Eso significa la palabra ministro, servidor. Así que cuando usted sirve a alguien, usted es un ministro. Por eso digamos que a los pastores se les dice ministros del evangelio, porque servimos a través del evangelio. Pero cada persona, cada talento puede ser usado para bendecir a una persona. Cualquier talento que tengas puede ser usado para bendecir a una persona. Porque hay algo que Dios te dio
que no tiene otra persona, pero esa persona tiene algo que tú no tienes. Por eso tiene que haber una interdependencia en medio de nosotros. Y todo esto, digamos que implícitamente fue lo que Dios quiso revelarle a Isaías, ahí en el capítulo 6. Cuando Dios le muestra su gloria, le muestra su magnificencia, y Isaías se hubiera podido quedar ahí en lo que llamó la iglesia tradicional en contemplación, contemplando a Dios. Contemplando a Dios. ¿Y usted qué está haciendo ahí? Contemplando a Dios. Pero Dios se le reveló a Isaías con solo un propósito, una carga, una preocupación había en el Señor. Dijo el Señor: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa era la carga que tenía el Señor. ¿A quién voy a enviar por mí? El Señor estaba preocupado por su pueblo, porque su pueblo estaba perdido, estaba desviado, estaba apartado de la verdad. ¿Y a quién iba a enviar el Señor? ¿A los serafines? ¿A los ángeles? ¿A los arcángeles? ¿De quién estaba esperando el Señor la respuesta? De Isaías. Hay una apatía que se está apoderando de las personas. Hay una apatía. Y esto es verídico y esto tiene una comprobación estadística. Siempre que se pregunta a un colombiano: ¿usted qué piensa que va a suceder en el país y qué viene para el país? Las respuestas, ¿cómo son? Malas, pésimas, destructivas, negativas. Somos una sociedad llena de cargas. Yo veo que uno ve, por ejemplo, en las redes sociales, la gente contenta: el metro de Bogotá después de 300 años, ¿cierto? Y otros por ahí: qué cosa tan fea eso, comentarios destructivos. Destructivos. Hace poco escuchaba un personaje público que decía: yo cerré mis redes sociales porque eso estaba lleno de veneno y eso estaba amargando mi alma. Escuché de una actriz sumamente talentosa, hermosa, que entró en depresión, en crisis emocional por los comentarios que recibía en las redes sociales. Esa es la sociedad en la que estamos nosotros. Pero ahí es donde Dios te quiere enviar, porque el Señor dice: ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Hablarle a cristianos es muy fácil. Aquí hablar entre nosotros es súper fácil. Pero ¿dónde está la tarea? Afuera. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.